Bien, en estos días se está, bueno, el tema Procultura, pero también porque hay lanzamientos de campañas ya formales, como el caso de la campaña del candidato frente amplista Gonzalo Vinter, pero esto también, ¿no es cierto?, en medio del caso Procultura, que ha generado muchas revelaciones desde los cuadros de investigación que tenía el fiscal Cooper y también la reacción que tenía el propio Frente Amplio. De eso y de mucho más, porque hay mucho tema también, ¿no es cierto?, en la cartelera parlamentaria, por así decir. Queremos conversar esta mañana con el diputado del Frente Amplio, Jaime Sáenz, además jefe de la bancada de ese partido. Muy buenos días, diputado. Gracias por estar aquí. Gerardo Gómez, Claudia Álamo. Hola, diputado. Buenos días. Ahí lo Hola, ¿qué tal? vemos. Buen Ahí día, lo Claudia. tenemos. Buen día, Hola, qué Gerardo. ¿Cómo gusto. le va? ¿Qué tal? Todo bien en Valparaíso, gracias. Ya, oiga, diputado, brevemente arranquemos por el tema de Procultura y después vamos avanzando en otros, pero la verdad es que ha llamado mucho la atención porque la declaración pública del Frente Amplio, creo que fue el sábado, viernes o sábado, Sí. fue muy categórica en decir que acá acusar al fiscal Cooper de espionaje político. Y lo que vimos fue a un presidente de la República, Gabriel Boric, tomando mucha distancia de esa postura del Frente Amplio que ha sido criticada. ¿Por qué llegaron a esa conclusión de cuestionar a un fiscal? ¿No es saltarse un poco la valla de la institucionalidad? No, yo creo que en primer lugar es absolutamente razonable que el presidente de la República tome distancia respecto al pronunciamiento que ha tenido un partido, aunque sea su partido, porque él es el presidente de todos los chilenos y chilenas, así que eso me parece absolutamente normal. Lo segundo es que lo del fiscal Cooper viene siendo una práctica sistemática, no ha afectado solamente al Frente Amplio, afectó también a la diputada Cariola anteriormente, y tiene que ver con, primero, filtraciones de investigaciones que tienen el carácter de reservadas y que se dan de forma selectiva, sin contexto alguno, y que buscan desacreditar a distintas personas o meterlas a todas en una construcción político-comunicacional que evidentemente nos hace reaccionar de la forma en la que lo hemos hecho. Eh, pero creo que hay que poner el foco en dos cosas. Primero, la gente que aparece involucrada en hechos eventualmente ilícitos, como el señor Alberto Larraín, que desde mi perspectiva se acerca más a un psicópata, a un Rasputín, que construyó una red de poder durante muchos años de manera bastante transversal. Ayer el mismo diputado Diego Ibáñez narraba cómo conocieron a Alberto Larraín en el contexto del mismo Congreso junto a otros parlamentarios. Esa es una cuestión. Y lo otro es que Cooper efectivamente ha llevado adelante la política de filtrar información a algunos medios de comunicación sobre algunas personas, sobre algunos casos, y ha extremado el uso de algunos recursos como interceptar teléfonos de personas que no están vinculadas directamente a su indagatoria. Por lo tanto, la declaración del partido va en esos términos. Quizás la palabra espionaje es un poco altisonante, Pero es la que pero a lo lo menos ocuparon. pensaron. estamos hablando, a lo menos estamos hablando de revelaciones o filtraciones selectivas con una clara intencionalidad política, y desde mi punto de vista, al menos acá, lo que hay en torno a Procultura fundamentalmente es de carácter político-comunicacional, más allá de los jurídicos, que tendrá que determinar, por supuesto, la propia investigación. Diputado Jaime, es decir, ¿usted reafirma lo de ese sábado? Lo digo porque se habló textualmente de espionaje con fines políticos. ¿Y por qué se centran tanto en la mirada de la Fiscalía? Y yo me puse a revisar qué opinaban ustedes en el Frente Amplio antes de otras filtraciones. Y allí no les provocaba problemas. Por ejemplo, en el caso Hermosilla. El 28 de noviembre Andrés Cuble, si es que así es el apellido del secretario general del Frente Amplio, decía que lo que había que hacer era reafirmar la democracia y no cuestionar las instituciones, porque cuando eso ocurría, ahí era campo llano para el populismo y las dictaduras, decía él. Entonces, ¿por qué ahora no les produce problema y antes no les producía problema? Encontré una suya también donde habla del caso Hermosilla muy severamente, pero ahí no Porque la al cuestionaba la final, filtración. porque al final, Gerardo, ¿Mm? yo creo que uno tiene que ir, digamos, adquiriendo lecciones de los procesos que van ocurriendo, tanto para uno como para el país también. ¿Mm? Y en términos generales, cuando van ocurriendo filtraciones, ya sea en este caso, en el caso de Hermosilla o en cualquier otro de investigaciones que son reservadas, y sobre todo cuando, si el día a la tarde aparece un chat entre usted y yo, ¿Mm? de una conversación X, sin contexto alguno, donde podríamos estar analizando tanto la realidad política como, qué sé yo, cualquier otro tipo de situación,
evidentemente eso lo pone a usted y a mí en un problema comunicacional grave, porque quedamos inmediatamente expuestos como que estuviéramos en alguna cosa oscura o turbia, en circunstancias de que no necesariamente es así. Ujú. A mí me parece que eso es lo complejo. Probablemente cuando los casos afectan al sector político opuesto, uno tiene una tendencia natural, primero a festinar, y me parece que eso es impropio, y debemos ir dejando atrás ese tipo ¿Se equivocaron al de hacerlo quizás manifestaciones. o aprendió eso? ¿No lo volvería a hacer? Dice usted. Y en torno a esto mismo, me parece que el Ministerio Público tiene que hacerse la pregunta en serio respecto a si lo que está investigando son efectivamente hechos constitutivos de delito, o más bien están actuando como brazo político de algún sector. Pero, Eh, pero para poder llegar, perdón, diputado Jaime Sáenz, para que el Ministerio Público determine eso, tiene que investigar, digamos, para que pueda tomar esa decisión si está investigando. Tiene que Claro, pero investigar. tiene que investigar, pero no necesariamente tiene que pasarle su investigación a la Pero tercera, a Canal 13 o a Exante. sí, mi, No sé mi si me punto es explico. que lo que se ha señalado, digamos, desde el Ministerio Público, es que se le entregó, se entrega finalmente copia mientras estuvo la investigación en manos del fiscal Cooper. No lo estoy defendiendo, solamente estoy explicándole la información. Cuando se entrega el lunes pasado, porque es el momento que finalmente se entregan esas indagatorias, ahí es cuando comienzan Fueron 21 carpetas. son Entonces, 21 ¿por intervinientes. qué usted se centra en la fiscalía como responsable y no cualquiera de los Claro, otros exacto. intervinientes? Yo ese punto de verdad no lo entiendo todavía. ¿Por qué me centro en la ¿Mm? fiscalía, en el fiscal regional de Coquimbo en particular? ¿Mm? Porque la historia reciente, en este caso y en varios otros, nos indica que las filtraciones tienen origen o en la fiscalía o en las policías que Sí. realizan las escuchas telefónicas. Y por lo menos respecto de ese punto, una sola más, porque quiero entrar también a otros temas de cultura. No, cuando se dice que, como lo dijo el expresidente Ricardo Lagos, que las instituciones funcionen, para usted no es un argumento institucional Sí, las importante de instituciones mantener. tienen que funcionar. El asunto es cuando las instituciones funcionan mal, o cuando funcionan con cierta intencionalidad. Eh, Creo que eso es delicado, ¿no? Las instituciones tienen que funcionar de forma ecuánime, en el marco del Estado de Derecho, y no actuar como, o que personas dentro de instituciones actúen con motivaciones que son completamente distintas al mandato constitucional que tienen. O sea, usted finalmente acusa al fiscal Cooper de ser un brazo político de alguien, de al, El actuar del fiscal Cooper en esta y en otras investigaciones, y la relación personal y estrecha que tiene con el fiscal nacional, indican, a mi juicio, que hay cierta intencionalidad, al menos en las filtraciones que se han suscitado en el último tiempo, de este caso ¿Mm? y otros. Y él ayer anunció, la Fiscalía Regional de Coquimbo, que va a iniciar una investigación por estas filtraciones. ¿No tiene confianza entonces que funcione aquí la institucionalidad? Ojalá que las investigaciones arrojen algún tipo de resultado. Cada vez que la Fiscalía ha anunciado ese tipo de investigaciones, no hemos conocido ¿Mm? a qué punto se arriba. Y además estamos en un país donde organismos como el Ministerio Público, como la Contraloría General de la República, y algunos otros organismos que tienen menor incidencia, pero que tienen el carácter de autónomo, ¿quién controla? Evidentemente uno no pretende que seamos los políticos los que controlemos ese tipo de instituciones, porque se daría un conflicto de interés, pero cabe preguntarse quién controla a los que controlan. mm. Bueno, sí, esa es una buena pregunta. ¿Quién controla a los que Y yo, controlan? yo creo que, Sí. perdón que me atreva a complementar. Yo creo que en una discusión y en un año presidencial, donde la modernización del Estado y avanzar es un Estado que funcione bien y que dé garantías a toda la ciudadanía en las más distintas materias, me parece relevante. ¿Y a Mm. quién cree que se quiere perjudicar? ¿Es al sector, al Frente Amplio, al presidente o a Gonzalo Vinter? ¿A quién? Con estas filtraciones. Me Porque parece, cuando uno filtra algo, lo filtra para algo, ¿no? Es porque quiere lograr un sí, efecto. sí. No me atrevería a elucubrar el objetivo. Yo creo que hay una cierta animadversión política hacia el sector, que se ha venido manifestando continuamente en el tiempo, más que personalizarlo en Claro, una persona o en otra. pero diputado, eso no hacerse cargo, que también han habido casos como Democracia Viva, digamos, que efectivamente Sí, han claro, tenido que ser investigados por el flujo de por dinero que han supuesto, y habido. están en la sede, y están en la sede judicial donde corresponde, y ellos tomaron decisiones en ese caso. Por eso. Nosotros Y aquí también en hemos Procultura, colaborado ahí, claro, y en Procultura, pero, 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 pero creo que
se extralimitan algunas situaciones. Ahora, en el caso de Procultura, diputado Jaime Sáenz, y ya quiero avanzar a otro tema, pero solo aquí hay una nueva hebra y que tiene que ver con las sospechas que tiene el fiscal Cooper de financiamiento ilegal a la campaña de Gabriel Boric. Lo que hemos conocido en estos días es que hay una investigación en curso, no solo por eventuales delitos de fraude al fisco, lavado de activos, tráfico de influencia. Estamos hablando además de una fundación como Procultura que pasó de recibir 300 y tantos millones de pesos en el gobierno de Sebastián Piñera a que saltó a 3.000. Y por lo tanto hay aquí también, ¿no es cierto?, en la escucha información que aparece de gente que señala, una señora tal Lucía, que Alberto Larraín le habría dicho como que no le iba a pagar porque la plata la había puesto en las campañas. Entonces, lo digo porque se está planteando financiamiento ilegal de las campañas y es lo que también la oposición está pidiendo aclarar, porque eso sí que es un delito y es un delito grave. Sí, es un delito grave. Mire, yo creo que Patricio Cooper debe tener sospechas hasta de su propia familia a esta altura, pero no sé, lo que usted me señala es la conversación de Larraín con una señora llamada Lucía, que nadie sabe quién es, por proyectos o servicios que tampoco tengo idea de qué se tratan. Nosotros tenemos bastante convicción de que respecto al financiamiento de la campaña del actual presidente Gabriel Boric, estuvo todo en regla, está todo en regla y que no ha habido ningún tipo de financiamiento irregular. No, usted escucha al diputado Jaime Sáenz, jefe de bancada del Frente Amplio, conversando con Primera Pauta. Mi última pregunta respecto al tema al menos tiene que ver con algo que nos decía ayer el presidente de Renovación Nacional, el senador Galilea. Decía él específicamente aquí que se había descubierto un esquema de financiamiento ilegal de la política 2.0 con plata del Estado. Es decir, que era una fórmula que utilizaban en el Frente Amplismo o en su sector para financiar campañas políticas a través de las fundaciones, con todo lo que se ha conocido. ¿Ustedes desconocen eso? No, absolutamente, porque lo que pasa, Gerardo, es que dos de cada tres pesos que recibió Procultura en ese periodo de tiempo, 2022, 2023, e incluso el año anterior, 2021, el gobierno anterior, corresponden a gobiernos regionales, ¿Ya? de distintos signos políticos, en distintas regiones del país. Entonces me parece que lo que señala el senador Galilea es demasiado rebuscado y corresponde más que nada a querer hacer un punto político y querer atacar a nuestro sector. Me parece, yo no me quejo de aquello, probablemente lo habríamos hecho nosotros en caso contrario, pero me parece que es demasiado rebuscado y es cuestión de mirar las cifras. 2 de cada 3 pesos que recibió Procultura tenían que ver con gobiernos regionales de distintos signos políticos en distintas regiones del país y no con transferencias del gobierno ¿Cree central. que esto le podría afectar la candidatura de Gonzalo Vinter, toda la discusión de Procultura? Porque se van a seguir abriendo, o sea, hay todavía, ¿no es cierto?, 17 celulares, probablemente va a seguir un flujo de información. Probablemente no vamos a llegar a ningún caso judicial, pero vamos a seguir conociendo a través de los medios de comunicación semana tras semana distintas conversaciones en distintos tonos, en distintos lenguajes, poco estéticas, por cierto, y van a estar ahí. Nosotros tenemos que trabajar para que no afecten la campaña Pero presidencial de usted, sí, Gonzalo Vinter. ya, pero Es usted parte cree de la pega que tenemos. que sí podría afectar ese clima en torno a la figura presidencial del Frente Amplio. O sea, si yo me tengo que pasar una entrevista con usted Sí. respondiendo el 80% del tiempo respecto a un tema en particular que es de absoluto desagrado, además, evidentemente que afecta. Claro. Pero le insisto, parte de la pega que tenemos quienes estamos apoyando a Gonzalo Vinter tiene que ver con que este tema no le afecta a él. Oiga, aprovechemos de ese 20% que dice usted que nos va quedando, llevémoslo a eso. No, y también valoro el que quiera que haya aceptado hablar. No es fácil en estos momentos. Cualquier sector político cuando pasa por este tipo de cosas es más fácil apagar el celular. Pero usted no puso problema. No, Y, lo que hay que hacer es y, lo que hay que hacer es dar la cara y dar a conocer el punto de vista que uno tiene. Podrá obvio. ser compartido o no, pero Pero hay que expresarlo, así como que vemos la situación. eso de mi punto de vista personal lo valoro. Con respecto a la campaña, ayer entregó comando, entregó nombres ya, Gael Yeomas a la cabeza en este equipo de trabajo. ¿Hacia dónde va a apuntar? ¿Es no quiero utilizar la palabra continuismo, quiero utilizar el profundizar las cosas que ya ha hecho el presidente Boric? ¿Es como el principal objetivo? ¿O van a adquirir un rumbo algo distinto, la propuesta de Gonzalo Vinter? A ver, lo primero es que la candidatura de Gabriel Boric y el gobierno del presidente Gabriel Boric responden a un momento coyuntural muy particular en la historia de Chile, a un momento, la candidatura va en paralelo a un proceso constituyente inédito en nuestra historia, y viene y surge a partir de un momento político y social de extrema algidez
podríamos decir, destituyente en Chile, de mucha impugnación. Y después, en medio de una catástrofe como como fue la pandemia para Chile y para el mundo. El momento que vive Chile 4 años después es bien diferente. Es un país que se ha puesto de pie, es un país que está ordenado en lo macro, con algunas cuestiones que fueron tema de discusión pública, como la materia previsional, por ejemplo, materia de discusión durante muchos años sin arribar a una solución. Que sí ya es un debate medianamente zanjado, con al menos una primera reforma en marcha, con una agenda de seguridad que fue agenda en lo discursivo en administraciones anteriores, pero que no fue agenda en cuanto por ejemplo, a disposición de recursos y al avance legislativo para poder enfrentar realmente el crimen organizado, como se ha hecho ahora. Y por lo tanto, el momento es distinto y el desafío de Gonzalo Winter es que ese orden macro se pueda trasladar a lo micro, Sí. a que podamos tener efectivamente una calidad de vida y una seguridad en el día a día que se vea reforzada, no solamente cuando hablamos de seguridad, en sentirnos seguros ante la delincuencia, ante el crimen, sino también sentirnos con mayor seguridad y certeza al llegar a fin de mes a nivel familiar, de poder estudiar con más calma, de poder tratar nuestras afecciones de salud con más tranquilidad, etcétera, etcétera. Y esos son desafíos que tienen ciertas urgencias a corto plazo, a 4 años, en medio de un contexto de estrechez fiscal también, y ponen también la obligación del Estado de Chile de prepararnos para los desafíos de la segunda mitad del siglo XXI, que son bien urgentes también, Sí. y que en la medida que Chile no los aborda, le hace catástrofes naturales, por ejemplo, eso se transforma potencialmente en tragedias humanas. Claro. Diputado Jaime Sáez, jefe de la bancada del Frente Amplio, conversando acá en Primera Pauta. Cuando ve usted los datos de la encuesta CEP que se entregó la semana pasada, en que solo un 22% aprueba la gestión del presidente Gabriel Boric, hay un 66% que la rechaza, que lo que está mostrando, y lo dicen varios analistas que hacen los cruces de esta encuesta, de que hay un momentum que pareciera estar más a la derecha, en el sentido de que pareciera estar registrando como mayor ánimo ciudadano. ¿Cómo evalúa usted? Porque si lo que hay pasando es que está bajando la apreciación respecto al gobierno de Gabriel Boric, quizás para el Frente Amplio eso va a tener un costo también, o sea, va muy ligado, caminan juntos. Sí, lo que pasa, Claudia, es que, a ver, ahí yo creo que se pueden hacer varias lecturas. Ya. Y una que ha hecho Gonzalo Winter también tiene que ver con que la gente necesita cambios mucho más concretos y visibles y de manera mucho más rápida. Y desafortunadamente varias de las políticas públicas que hemos impulsado en este gobierno, por ejemplo en pensiones, no tienen yo no lo veo mañana, no voy a ir mañana a la AFP y voy a ver la mejora inmediatamente, van a pasar algunos meses, años en algunos casos. En materia de seguridad, por ejemplo, la implementación de distintas leyes, la mejora en la dotación policial, es una cuestión que se demora en el tiempo. Entonces, hoy día, una buena parte de la ciudadanía en Chile y en el mundo, en un contexto de mucha crisis, de mucha incertidumbre, lo que demanda es concreción y soluciones sencillas a problemas complejos. Y eso es difícil de abordar, porque claro, cuando aparecen personajes como Johannes Kaiser o José Antonio Kast que dicen que, no sé, solucionan los problemas con una zanja, con una motosierra, como en el caso de Argentina, eso es algo que es muy sencillo, ¿no? Es un mensaje poco complejo, no hay un tremendo razonamiento detrás. Y en tiempos donde demandamos ese nivel de certeza, ahí hay un peligro, ¿no? Es parte del desafío que tenemos durante estos meses de ir pudiendo construir un relato en torno a una campaña que permita una comprensión de la ciudadanía de que efectivamente podemos hacernos cargo de urgencias, como lo hemos hecho en estos 4 años, con la perspectiva digamos, de cuidar lo que tenemos y de fortalecer nuestro país. Diputado Jaime Sáez, un placer haber conversado con usted y le agradecemos mucho su disposición como siempre, a estar disponible. Igualmente. Que esté muy bien, gracias. Cuídense mucho. Que esté muy bien. Adiós.